alegría enorme que esté ocurriendo este tercer encuentro. Si ustedes miran la facultad, hoy la facultad está llena, está rebosante de gente, tenemos 3 actividades enormes a la vez. Por eso me voy a quedar solo un ratito y voy a ir a otras que también requieren mi presencia. Me parece buenísima esta actividad para cerrar, entiendo, una etapa reflexionando sobre el poder, en un contexto que parece brutal, que parece muy difícil, pero que justamente para nosotros es mucho más convocante que otros. Discutir el poder desde una carrera de antropología que vamos a abrir después de más de 40 años cerrada, en un contexto donde se avanza contra la universidad pública, desde una facultad de humanidades que es enorme, que somos más del 30% de toda la Universidad de Mar del Plata, imaginar algo más estimulante que eso, y yo veo pocas cosas. Agradecerles a todas que estén acá. Para mí es importante que el equipo de compañeros y compañeras que están llevando adelante el proceso de apertura o de reapertura de antropología, del cual esperamos tener novedades positivas muy pronto, sepan, como todos ustedes, que estamos comprometidos con este proyecto, lo vamos a hacer, es algo que prometimos hace 2 años y estamos seguros que esa es la única manera que tenemos, aún en contextos donde fuerzas oscuras pretenden avanzar sobre nosotros, sobre lo público, sobre la universidad, sobre el Estado, demostrarles que somos mucho más fuertes de lo que ellos creen. Bueno, solo eso, los saludo, disfruten mucho y pásenla bien, que se supone que para eso vinieron. ¿Sí? Gracias, Yo me voy. De la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones se centran en los procesos sociopolíticos durante el último milenio de la era prehispánica en los Andes circumpuneños, noroeste de Argentina, sur de Bolivia y norte de Chile. Y su presentación, como podemos leer ahí, es Reflexiones arqueológicas sobre el poder desde el origen de los estados a las sociedades anarquistas. Bien, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Ante todo, bueno, agradecer la invitación a los organizadores, las autoridades, sobre todo a Diana Massanti, y la posibilidad de arrimar nuestro granito de arena a saldar esta deuda histórica que es la reapertura de la carrera de antropología en Mar del Plata. Y lo que quisiera hacer, tomar este tiempo para comentarles un poco a partir de 4 ejes las reflexiones o la forma en que ha sido tratado el problema del poder en la disciplina arqueológica. Y el poder en este caso podríamos plantear partir de una concepción amplia del poder como la capacidad para movilizar los recursos necesarios para cualquier tipo de acción, recursos materiales, información, la habilitación o la legitimidad que pueden brindarnos los otros, en un sentido amplio. Ahora, la arqueología, por el tipo de registro que maneja, siempre ha trabajado un poco sobre la forma en que distintas sociedades han distribuido a distintos actores, a distintos grupos, esta capacidad para actuar. Y de hecho, la pregunta por el poder ha estado el nacimiento mismo de la arqueología como disciplina en el siglo XIX, junto a la antropología, que nace en gran medida para referirse a la pregunta sobre cómo ocurrió a lo largo de la historia, en la larga duración de la humanidad, que una sociedad formada por comunidades segmentadas, descentralizadas y básicamente igualitarias, llegaron a convertirse en estados centralizados, fuertemente estratificados, como lo que nos dejaron testimonios de las antiguas civilizaciones, testimonios monumentales, etcétera, que han atraído desde el comienzo la atención de los arqueólogos. Bien, y la primera forma en que se respondió a esta pregunta en el siglo XIX fue a través de los modelos evolucionistas, según la cual la diversidad que vemos en el registro etnográfico de diferentes pueblos serían como testimonios fósiles o relictos de una serie de etapas por las cuales todos los pueblos en la historia de la humanidad habrían atravesado. Desde las bandas igualitarias, las pequeñas bandas de cazadores-recolectores, a las sociedades tribales, ¿cierto?, con el advenimiento de la producción de alimentos a través del cultivo y el pastoreo, con la aparición de las primeras sociedades de rango jerarquizadas, las primeras sociedades desiguales, conocidas como señoríos, jefaturas o cacicazgos en el continente americano, para culminar con la aparición de los estados.
En gran medida, entonces, por muchos años, diría por el primer siglo de existencia de la disciplina, la pregunta fue en cómo surgieron los estados y por qué, cómo y por qué surgieron los estados. Entonces, dentro de esta concepción, este proceso era considerado entonces a través como un proceso de saltos por etapas y un proceso que de alguna forma seguía un modelo universal o recurrentemente atravesaba por los mismos caminos. Claro, a partir de los años 80 y 90 empezó a haber una fuerte crítica a este modelo. Aparte de que, por una parte, ponía a la arqueología como una legitimadora, una ciencia que legitimaba este proceso de desigualdad y centralización creciente, dándole el peso, casi diría, de una ley natural a este proceso por el cual el poder tiende a concentrarse diferencialmente en el seno de las sociedades. Pero por otro lado, las tipologías neovolucionistas fueron objeto de fuertes críticas, porque estaban basadas en casos seleccionados del registro etnohistórico y el registro etnográfico de pueblos básicamente que al momento en que etnohistoriadores y etnógrafos y etnógrafas los registraron habían sido profundamente modificados por la expansión del sistema mundial. O sea, mal podían ser consideradas estas sociedades periféricas a la expansión del sistema mundial testimonios fósiles de estadios anteriores en la historia de la humanidad. Y esto llevó a un rechazo a partir de los años 90 de estas categorías y llevó a un poco, se transformó la forma de plantear el problema por el origen del poder centralizado en términos de complejidad social. Entonces la pregunta pasó a ser, bueno, ¿cómo es que surgieron las primeras sociedades complejas? ¿Cómo se complejizó la sociedad humana sin asumir que pasaba por una serie de tipos sociales reiteradamente? Y también admitiendo la posibilidad que en ese proceso histórico hubiera configuraciones sociales que solo la arqueología podía conocer. De hecho, a partir de los años 70 aproximadamente, la antropología, que originalmente había sido parte de la formulación de esta construcción teórica, de alguna forma abandona este problema, reconociendo que los pueblos etnográficos contemporáneos son profundamente transformados por la historia de la modernidad. Entonces, de alguna forma queda en manos de la arqueología como la única disciplina que puede abordar este proceso o puede abordar realmente estas preguntas, porque recordemos que los textos históricos, que son la fuente de la historia, aparecen con la formación de los estados. O sea que todo este proceso anterior de concentración del poder solo podía ser investigado por la arqueología. Entonces la pregunta es cómo podemos concebir, cómo conceptualizar si ya no tenemos tipos y no podemos usar los pueblos primitivos actuales como analogías, ¿cómo podemos desde la arqueología, desde la materialidad, poder reconstruir esto? Entonces, por ese entonces, lo primero que salta, dice, bueno, lo primero que tenemos que desglosar esta idea de la sociedad compleja, del poder concentrado, mínimamente comprende tres dimensiones de la complejidad. Una de ellas es la diferenciación horizontal, la diferencia de roles, que no necesariamente tiene que llevar consigo una acumulación de poder, ¿no? Diferenciación que puede pasar por criterios de género, de etnicidad, de edad, de ocupación, diferentes tipos. Esto sería la heterogeneidad, la complejidad horizontal, si se quiere. Otra cosa es hablar de desigualdad, complejidad vertical. Y esto es cómo es que ciertas categorías sociales se apropian de una cantidad de estos recursos que posibilitan la acción o, de otra forma, se apropian del trabajo o del plus trabajo de otros miembros de las mismas comunidades. Y una tercera pregunta tiene que ver con la integración, porque también a lo largo de este proceso las unidades sociales se fusionan, se integran y cada vez son mayores. Por lo tanto, hay mayor cantidad de poder o de recursos potencialmente apropiable o de alguna forma marca un horizonte de posibilidad para el desarrollo de las desigualdades. Contemplando que a lo largo de la historia las sociedades pueden transitar o se pueden distribuir en este espacio tridimensional en formas distintas y no siempre en forma lineal. Puede haber avances en la desigualdad, hay sociedades que pueden ser extremadamente complejas pero relativamente igualitarias, otras que no. Entonces invita a pensarlo en términos históricos, dando peso a las contingencias, a la convergencia azarosa de distintos procesos.
Y un tercer elemento que aparece en los años 90 es considerar que ese poder, esos recursos que permiten la acción, pueden ser de distinta naturaleza, que en las sociedades complejas una forma de poder, por ejemplo, basado en el control de recursos económicos, de alguna forma puede ser contrapesada por el poder político o el poder cultural o el poder militar, etc. Esta idea de que hay múltiples fuentes de poder y que de hecho con la mayor complejidad distintos capitales se autonomizan, adquieren autonomía relativa y permiten el desarrollo de poderes diferenciados. Y acá simplemente les sintetizo de una forma muy esquemática la idea de espacio social en Bourdieu, que es un autor que inspiró mucho los trabajos arqueológicos en los 90. Esto en cuanto al cómo, ¿no? Entonces vamos de la evolución a la historia a partir de los 90. En cuanto a las explicaciones, esta pregunta por la complejidad social tuvo gran auge en la arqueología de los años 80 y 90, y yo diría que pasado el 2000 fue perdiendo impulso, fue perdiendo gasolina, ya vamos a ver, fue transformándose de otra forma. Pero acá les junté un poco, hacer una reseña de los diferentes modelos que fueron apareciendo sobre cómo se produjo este primer salto hacia sociedades desiguales. Y es interesante cómo en los 70, con el auge del funcionalismo en general en las ciencias sociales, en general las aplicaciones eran fundamentalmente voluntaristas. La pregunta era, ¿de qué forma la desigualdad o la aparición de una élite que concentra gran parte del poder pudo ser funcional y adaptativa a la totalidad de la sociedad? Famoso, por ejemplo, el planteo de Elman Service, donde imaginaba los primeros señoríos, sociedades desiguales, dice, surgirían en ambientes heterogéneos, donde cada comunidad que ocupaba un ambiente diferenciado, digamos, por ejemplo, en una situación de costa, quienes están sobre el mar, quienes están sobre un valle interior y quienes están en las montañas, dice, tendrían grandes ventajas adaptativas si coordinaran sus acciones y pudieran circular información y recursos. Entonces aparecen las élites y el poder como un facilitador, un generador de beneficios para la sociedad. Otros planteos que nosotros como habitantes de sociedades complejas realmente dan risa a esta altura pensar en estas explicaciones. Otras explicaciones eran, bueno, ciertas élites acumulan recursos económicos y esto permite crear un fondo de seguridad para tiempos de escasez. Bueno, basta recordar la pandemia para ver que francamente los momentos de crisis no generan redistribución de recursos, sino al contrario, suelen resultar en una concentración aún mayor del poder. Entonces, en los años 80 y con el impacto del marxismo en la arqueología, recién hace su impacto, así como en la antropología y un neomarxismo en los 70, en la antropología esto hace impacto en la teoría arqueológica en los años 80, dice, no, en realidad al origen de la formación de la sociedad no está el bien común, sino un planteo más hobbesiano, si quieren, sino es el poder. El poder es fundante en la sociedad. Entonces la pregunta pasa a ser, ¿cómo ocurre que a pesar de que es contra los intereses de la mayoría, en el proceso histórico hay una minoría que consigue acaparar gran parte de los recursos y del poder social? Entonces empiezan estas teorías coercitivas, famosa la de Carneiro, dice, imagina un ambiente circunscripto, como puede ser un valle en la costa peruana, que es extremadamente desértico, dice, cuando hubiera un aumento tal de la población que empieza a haber una escasez de recursos, entonces habría una situación de conflicto y quienes vencieran darían origen a una sociedad estratificada, con vencedores y vencidos, siendo que los vencedores se apropiarían en esta forma de un excedente de recursos o obligarían a los vencidos a intensificar la producción económica para generar los excedentes necesarios para la reproducción social. Bueno, en general lo que no voy a extenderme en cada uno, por cierto, pero es para mostrarles que la mayor parte de las explicaciones apelaban al control de recursos económicos. De alguna forma se pensaba que la centralización política, otras formas de poder, era un resultado automático de la concentración del poder económico, ¿no? También algo que hace resonancia con las discusiones actuales, esta idea de que la política no tiene ninguna incidencia sobre los procesos, sino que son las dinámicas de la economía las que de alguna forma dan cuenta de la mayor parte de los procesos sociales. Y es recién en los 90 donde empiezan a formularse explicaciones que apelan directamente a las dinámicas de lo político, como tal vez partícipes de estos momentos tempranos de la complejidad social.
como los modelos propuestos por Clark y Blake, por ejemplo, donde tomaban la competencia por el prestigio y cómo ciertos linajes dentro de estas sociedades tempranas utilizarían como un capital inicial para invertirlo, para crear deudas, un clientelismo en otro, generosidad competitiva, ayudas en cierto momento a cambio de obligaciones y apoyos en otro, y cómo a través de la destreza del manejo político podrían haber llegado a instituir roles de poder hereditarios que fueran reproducidos hereditariamente. Y esto es recién en los 90 que empieza a discutirse realmente sobre la autonomía relativa del campo político, y que en realidad en esta dinámica del poder hay diferentes campos relativamente autónomos que interactúan en formas complejas que solo pueden ser tratados en una secuencia histórica. Como les decía, hasta acá la pregunta entonces era cómo surge el poder concentrado. Sin embargo, ahí por fines de los 90, algunos empiezan a señalar, ¿y no sería una pregunta más adecuada desde el sur, pensando una epistemología desde el sur geopolítico, preguntarnos lo contrario, dar vuelta a la misma pregunta, es decir, ¿cómo ocurre que a lo largo de la historia ciertas sociedades logran mantener, a pesar de un incremento en su tamaño, en su escala y complejidad, una relativa igualdad y descentralización? Porque, después de todo, el evolucionismo suponía que arrancamos en un estado de naturaleza igualitaria, como si esto fuera un estado natural, que en realidad si vemos sociedades de primates cercanos a los homínidos son fuertemente jerarquizadas muchas veces. En realidad, ni siquiera desde el punto de vista evolutivo hay una evidencia de que hayamos arrancado siendo sociedades naturalmente igualitarias. Y varios autores empiezan a decir, la igualdad siempre es una construcción activa, siempre está siendo negociada. Y a todo avance de la desigualdad hay una resistencia también. Y esto se remonta a los 80, el marxismo empezó a trabajar con esta idea de introducir la dialéctica de la dominación y resistencia como parte central de esta historia de concentración del poder. Y otros autores, ejemplos de Pierre Clastres, por ejemplo, James Scott, empiezan a señalar que muchas sociedades, de hecho, exitosamente, a través del uso de mecanismos niveladores que previenen la concentración del poder, habían logrado mantenerse al margen del Estado. De hecho, James Scott muestra que, si bien la atención de la arqueología había estado en la formación de las grandes civilizaciones y estados, como puede ser China, había regiones del mismo tamaño que el territorio de los imperios chinos, de los estados chinos, que eran habitados por grupos que evadían los controles del Estado y que habían logrado mantener una sociedad con bajos niveles de centralización. Entonces aparece una idea de que tal vez en la historia hemos estado prestándole atención simplemente a esta parte de la complejización creciente de las sociedades, pero que en contraposición a esto existe una cantidad de procesos que tienden a la igualdad y que teníamos que, de alguna forma, llenar esta otra mitad de la historia de las dinámicas del poder. Y es en los últimos 15 años, les diría, que hay un trabajo fuerte en arqueología a tratar de descubrir cuáles son. Así como antes nos preguntábamos los mecanismos de la complejidad, ahora nos preguntamos los mecanismos de la igualdad y la simplicidad, de alguna forma. Y entonces hay recurrencia, por ejemplo, a ciertas ideas básicas de lo que fue los planteos anarquistas o socialistas utópicos del siglo XIX, principios de acción política, como acá les marco algunos ya formulados por Bakunin en el siglo XIX, por decir pensadores clásicos del anarquismo, como la autonomía, la capacidad de asociarse o disociarse voluntariamente, que no hay algo que en realidad tiene antecedentes en lo que es el pensamiento libertario antes de ahora, digamos, en grande, en la historia del pensamiento, no lo confundamos, pero en este caso tomando que no un darwinismo social, sino la idea de que la solidaridad y la ayuda mutua son el fundamento mismo de la sociedad. Otra idea es la idea de la autoridad justificada, es decir, que las formas de autoridad deberían estar relacionadas con ciertas materias y que diferentes jerarquías de autoridad deberían activarse en relación a diferentes temáticas, como principios que empezamos a buscar y a reconocer en contextos arqueológicos. Y relacionado con la idea de la autoridad justificada es la idea de jerarquía, la idea de que puede haber órdenes sociales donde realmente distintos principios de jerarquización graviten sobre las mismas poblaciones,
alternándose situacionalmente diferentes principios de legitimidad para el ejercicio del poder. Y otra, la organización en red, esta idea de que la autoridad, distribuir las posiciones de autoridad lo más posible a lo largo y ancho de una red social. Y esto, bueno, ha tenido que ver con mi trabajo. Yo he tratado de combinar en mi trabajo la investigación arqueológica con la investigación etnográfica entre comunidades de pastores en el altiplano boliviano, básicamente. Y acá para señalarles que estas formas de organización están claramente descritas en el mundo andino, tanto en la época de la conquista como por la antropología en los Andes. Y para darles un ejemplo de esto de la autoridad distribuida en red, acá lo que tienen un esquema simplemente de la organización de las federaciones étnicas andinas, que al momento de la conquista española en el siglo XVI podían integrar a decenas de miles de unidades domésticas. Estamos hablando de sociedades de gran escala, que se formaban así, a través de donde pequeños grupos territoriales y de parentesco, lo que se conoce como el ayllu en quechua, ¿cierto?, se integraban en grupos mayores, que a su vez se integraban en mitades, recordemos esto de la organización dual, en mitades, que a su vez integraban en grupos étnicos, que a su vez eventualmente habían llegado en algunos casos a federarse, como puede ser los caracaracharcas, en lo que hoy es Chuquisaca y el departamento Potosí, por ejemplo, en enormes federaciones multiétnicas, donde a pesar de la integración, de la construcción de esta enorme formación política, las pequeñas unidades, los ayllus locales, no perdían ni control sobre los recursos estratégicos, esto es el agua, la tierra, los pastos, ni el derecho a nombrar sus autoridades, que debían participar a través de los ciclos rituales anuales en las diferentes instancias de toma de decisión de las federaciones. Vemos acá entonces cómo una sociedad, de hecho la sociedad andina misma nos da ejemplos institucionales que de ninguna forma se parecen a estas trayectorias evolucionistas hacia la inevitable estratificación y centralización social. Desgraciadamente, en lo que es Argentina y Chile, los gobiernos liberales del siglo XIX desarticularon por completo estos sistemas, pero todavía están vigentes estos sistemas de autoridades originarias, como se les llama, en gran parte de Bolivia y lo que es el Perú. Y algunos elementos del registro arqueológico, para mostrarles algo de arqueología, ya que estoy, no olvidarme de esto, que nos hablan de esto, de la presencia de las autoridades con sus emblemas como representativo de la reproducción de estos sistemas políticos. Y en esta época posterior al año 1000 es común en gran parte del noroeste argentino y norte de Chile estas representaciones, estas verdaderas formaciones de autoridades, ¿no? Aparece en el arte rupestre, ven, con los característicos trajes, ¿cierto?, y sus emblemas, sus diferentes distintivos de autoridad. Aparecen también, por ejemplo, en calabazas pirograbadas. Fíjense los números, acá tenemos a 12 personajes que, si se fijan, estos 5 de este lado tienen un tipo de traje y un tipo de tocado. Recordemos que el traje y los tocados cefálicos son diacríticos de identidad y de jerarquía social, tradicionalmente los Andes. Mientras que los del lado izquierdo, ven, tienen otro tipo de traje y otro tipo de penacho, mientras que el personaje central combina el tocado de los de la derecha con el traje de los de la izquierda. Esta idea de las diferentes mitades uniéndose en una representación de la autoridad. Esto para darles un ejemplo de, bueno, recordemos, nos hace acordar a esto, la formación de las autoridades con sus emblemas. En este caso no están vestidos casualmente para la ocasión, sino que están vistiendo sus emblemas de autoridad, como pueden ser los ponchos, que son trajes ceremoniales, o los lazos, que es un indicador, un emblema justamente de las autoridades tradicionales andinas. Bien, y ahí quisiera tomar un tercer eje de reflexión que ha sido importante en la arqueología sobre el poder, y después de todo, si la arqueología es el estudio de los procesos sociales desde su materialidad, y pensemos así a la arqueología, entonces, ¿qué podemos decir como arqueólogos sobre la participación de la materia, de las cosas materiales, en la reproducción del poder? Porque hasta acá, un poco, y bajo la influencia de lo que se llamó en su momento el giro lingüístico, el giro cultural, un poco
de corte básicamente moderno, se entiende que el poder es algo exclusivo de los seres humanos, casi que los objetos simplemente tienen la función de vehiculizar lo que son las intenciones y las capacidades de la acción de los seres humanos, ¿no? Y esto empieza a ser cuestionado primero en los 90, empieza, si bien Foucault escribe sobre estas cuestiones de la microfísica del poder y cómo el orden material es central en la reproducción del poder en el capitalismo tardío, recién en la arqueología es en los 90 que empiezan a discutirse algunas de estas ideas. Y un elemento, recordarán en Foucault esta idea, como él ilustra cómo lo material contribuye a la reproducción del poder. Él refiere a esto al diseño del panóptico, que es un diseño arquitectónico que, como ustedes saben, ha sido utilizado en cárceles, escuelas, zoológicos, hospitales, y que es básicamente una arquitectura del control, ¿no? En el modelo ideal es pensado en este caso aplicar una cárcel, recordarán. Las celdas, ¿cierto? Están en este edificio circular, donde no tienen puerta hacia el interior, ¿cierto? Y tienen una ventana que las hace totalmente transparentes, translúcidas, ¿no? Para un observador situado en una torre de control en el centro. Entonces, fíjense cómo el diseño del edificio, más allá de las intenciones de las personas, es lo que genera la vigilancia de todos aquellos que habitan la prisión. La parte más digamos, más escalofriante del tema es que en el fondo, como no se puede llegar a ver si hay alguien, hay un guardia en la caseta, en realidad podría no haber nadie. Y todos aquellos que están presos acá se sienten vigilados día y noche simplemente por la existencia de la torre de control. Fíjense cómo el edificio ejerce el poder sobre los que lo habitan, ¿no? Y esto, entonces, la arqueología, a partir de discutir algunas de estas ideas, empieza desde los 90 a ver un énfasis en cómo el entorno construido, los diferentes, estos monumentos que en su momento apreciamos como logros geniales del arte o la civilización, en realidad muchas veces estaban al servicio de la reproducción del poder, ¿no? Esta es una de las líneas de trabajo. Y más, a fines de los 90 ya empieza a cuestionarse más profundamente, junto con un cuestionamiento al modelo cartesiano que se da en todas las ciencias sociales en los últimos 25 años aproximadamente, que ustedes recuerdan, bueno, en Descartes la idea de que solo los seres humanos tienen conciencia, alma, mente, intenciones, ¿cierto? Mientras que el resto de los seres del mundo son simplemente cosas pasivas a disposición del ser humano para poseer, explotar, abusar de diferentes formas. Entonces lo que empieza a haber es un cuestionamiento de decir, bueno, en realidad hay una cantidad de otros seres del mundo que también despliegan cualidades personales, y esto la antropología lo ha demostrado. Estas concepciones del mundo asociadas a el animismo, por ejemplo, el totemismo, etc., atribuyen a otros seres del mundo, animales, plantas, montañas, rocas, ríos, manantiales, cualidades de conciencia, intención, capacidad de comunicarse, disposiciones, cualidades que en el modelo cartesiano están restringidas a lo humano. Y otra línea de reflexión dice, pero más aún, los objetos en realidad también aportan su cuota de poder. Y muchas veces incluso constriñen o llevan los procesos sociales en direcciones que ni siquiera los seres humanos lo podrían anticipar. Quizás una discusión que lo torna obvio esto es, por ejemplo, en relación a la aportación de armas. O sea, ¿quién mata? ¿El hombre o el arma o el rifle es el que mata? Claro, todos dirían, sí, obviamente, el culpable, toda la carga va sobre el ser humano, que es el único que tiene intención. El rifle es una herramienta pasiva que no tiene nada. Pero lo real es que son hombres con rifles los que matan. Es el colectivo, es el ensamblaje del ser humano con ciertos elementos lo que puede desplegar ciertas capacidades para la acción. O sea que si queremos bajar la criminalidad, claramente hay que desarmar este ensamblaje. Más allá de quién sea que el rifle no va a la cárcel, sino el ser humano que es culpable del disparo. Pero si queremos prevenirlo, claramente tenemos que prevenir al ensamblaje, porque es en el ensamblaje, en la relación del ser humano con el medio material, donde reside la capacidad para la acción. Y de hecho, cuando empezamos a ver los materiales, estos que
silenciosos y humildes en realidad juegan papeles centrales, incluso hasta acá les traje el ejemplo de una foto de un chamán tibetano en su equipo de curación. Digo chamanismo porque el imaginario New Age muchas veces es como el epítome de la espiritualidad, ¿cierto? Y en realidad los chamanes para operar necesitan una parafernalia sin la cual es imposible ni ver ni curar absolutamente nada. Es más, muchas veces la forma en que se transmite el conocimiento chamánico es traspasando del chamán que deja su oficio el equipo de curación. Después los conocimientos los puede enseñar en los sueños, ¿cierto? Esto no es tan importante, pero el equipo, los objetos, es donde reside el poder del chamán. Fíjense, hasta algo tan espiritual como el chamanismo en realidad está fuertemente anclado en lo material. Y la cuarta línea con la que quería terminar esta presentación se refiere al rol de la propia arqueología en la reproducción del poder. Porque recordemos que la arqueología, al igual que la antropología, nacen en el siglo XIX al servicio de un proyecto imperial y básicamente como legitimadora de un orden colonial. Un orden colonial que en el siglo XX, recordemos, con la generación del centenario, ¿cierto? Rojas, Lugones, hubo una reivindicación de lo indígena. Claro, en el siglo XIX la idea era que los pueblos indígenas iban a desaparecer en la Argentina, ¿cierto? Entonces, tal vez algunos había que relocalizarlos en reservas hasta que esto ocurriera, ¿cierto? Pero eventualmente se vaticinaba la desaparición de los pueblos indígenas. En el siglo XX, ¿cierto? Hay con la generación del centenario una revalorización de las raíces indígenas de lo argentino, de la cultura, pero no de los indígenas con sus derechos, sino simplemente de el folclore, por ejemplo, las tradiciones indígenas y este tipo de cosas. Y ahí es convocada la arqueología, ¿cierto? Y acá les doy como ejemplo, este es un monumento a los arqueólogos que trabajaron en el Pucará de Tilcara, construido sobre este sitio ancestral, sitio sagrado para los pueblos indígenas hoy en la quebrada de Humahuaca. Los propios arqueólogos en el año 1935 se construyeron un monumento a sí mismos, con una placa, que fíjense qué curioso lo que dice la placa. Dice, entre las cenizas milenarias de un pueblo muerto, exhumaron las culturas aborígenes, dando eco al silencio. O sea, decretaba la muerte de los pueblos aborígenes. No les cuento lo que es hoy estar en Tilcara, donde es territorio indígena y la población es indígena, y tener que hacerse cargo como arqueólogo de ser parte de alguna forma de este emprendimiento. Bueno, pero así fue. Entonces la arqueología éramos como los ventrílocuos de los pueblos indígenas que habíamos decretado que habían dejado de existir. Por supuesto, las cosas cambiaron con el tiempo, no tanto, pero han cambiado. Con la reforma constitucional del 94 se reconoció, el Estado argentino reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, y coincidiendo con esto también en la arqueología empieza a haber un fuerte cuestionamiento a la labor de la arqueología en relación a los pueblos indígenas. Empezando por los pedidos de repatriación, restitución de restos humanos, y acá está un ejemplo, el de Mariano Rosa, restituido, una de las primeras restituciones hechas del Museo de la Plata a el pueblo Ranculche en La Pampa. Y yo creo que el cuestionamiento de los pueblos indígenas a la arqueología como disciplina hoy en día y a su rol en la reproducción del poder colonial, yo diría que es el desafío central más importante que enfrentamos como disciplina y que van a tener que enfrentar ustedes si se dedican a esta profesión. Y acá hay muchas posturas diferentes. Desde algunos que creen que el tema es mejorar las condiciones de vida superficialmente, pensándolo de los pueblos indígenas, entonces creen que la arqueología tiene que ser una socia del turismo, de la industria turística, colaborando a mercantilizar los productos culturales, los sitios patrimoniales, los sitios sagrados, ¿cierto? Esta sería una primera reacción que tuvieron los arqueólogos diciendo, bueno, hagámonos útiles para los pueblos indígenas, bueno, vamos a poner en valor un sitio, vamos a hacer un museo. Esta es una respuesta que, bueno, como lo estoy diciendo claramente, no me satisface a mí, porque básicamente lo que en definitiva seguimos siendo socios de un colonialismo que en esta era del capitalismo tardío ha llegado a mercantilizar hasta los bienes culturales, cosa que no había hecho con anterioridad. Algunos pueblos indígenas simplemente, otra posibilidad es poner a disposición de los pueblos indígenas
nuestras herramientas para que ellos recompongan sus propias historias y puedan reclamar derechos sobre sus territorios y sus bienes culturales. Algunos hemos tenido la oportunidad de trabajar en esto, por ejemplo, en descubrir o tipificar el genoma de la quinoa, por ejemplo, a partir de muestras de contextos prehispánicos, como para prevenir el patentamiento de semillas o del germoplasma, que es fruto de milenios de trabajo de los pueblos indígenas. Otros hemos trabajado en juicios, hemos estado donde hemos podido dar testimonio de la existencia por lo menos de décadas y también a través de los testimonios arqueológicos de los pueblos indígenas en los territorios. Algunos pueblos indígenas rechazan por completo la arqueología por sus bases epistemológicas como una forma de entender el pasado con la que no quieren tener nada que ver. Entonces la pregunta es, ¿realmente hay un escenario donde la arqueología pueda colaborar en un proceso decolonial en defensa de los derechos de los pueblos indígenas? Yo creo que esta es la pregunta que tenemos que enfrentar los arqueólogos actualmente. Gracias. Wow. Integra la coordinación del equipo de antropología política y jurídica en el Instituto de Ciencias Antropológicas de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Es profesora asociada en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, y docente y miembro de la Comisión de Doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Luz. Estudia y escribe sobre el poder policial en Buenos Aires, violencia, demandas de justicia, activismos y militancias en derechos humanos. Poder policial, violencias y activismos, experiencias de investigación, se llama la ponencia. Bueno, no sé si querés hablar. No, ahora no. Yo después te aviso cuando son unas fotos que quiero ir pasando casi al final. Dale. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación, especialmente a Diana Massanti, a Guido Cordero y a Joan Portos. Y el agradecimiento, la verdad, no es solo por cortesía y por gentileza. También quiero agradecerles muy especialmente porque la invitación a este encuentro para conversar y para poner en común experiencias y reflexiones que resultan de largos procesos de investigación ocurre en la previa, podría decirse, de la reapertura de la carrera que estuvo cerrada y que además cercenada también fue por cesantías y persecuciones. Y la verdad que para mí participar de este momento entonces es algo muy especial y para celebrar. Así que les agradezco por eso. La invitación de Guido fue bien clara y yo diría también un poco gertziana, o al menos me sonó así, ¿no? Me hizo recordar algunas cosas de Clifford Geertz. Guido me dijo, la propuesta es así, un tema muy general en cada encuentro y 3 investigadores que lo abordan desde su trabajo. Digo que me resonó un poco gertziana en varios sentidos. Por un lado, porque si se trata de hablar acerca de la antropología, acerca de qué es la antropología, Geertz diría, es lo que las antropólogas y los antropólogos hacemos. Es cierto que es un poco más complicado y más denso, pero en principio es eso. Y en este sentido creo que la invitación a contar a través de un tema muy general o de una categoría conceptual nodal nuestras investigaciones, cómo las hicimos, a contar cómo fuimos construyendo nuestros problemas de investigación, cómo fuimos armando nuestros corpus de lecturas, es una forma bien antropológica de hacerlo, ¿no? Y por otro lado, porque me llevó a recordar algunos señalamientos de Geertz que creo que permiten explicar el oficio, al menos como yo lo entiendo. Hay un texto muy hermoso de Clifford Geertz, muy revisitado por quienes trabajamos en antropología jurídica, donde él dice que la antropología, tanto como el derecho, y agrega la poesía, la navegación y la jardinería, son oficios del lugar. Y en su explicación, Geertz consigue exponer que eso es así, es decir, que hay una inescindible ligazón del oficio con el lugar, porque el lugar es condición necesaria para producir lo que él llama conocimiento local. Un conocimiento que él dice nos va a permitir descubrir principios generales a partir de las costumbres de la aldea. Y esa afirmación a su vez implica otra más, ¿no? Él en otro texto dice, los antropólogos, es bueno recordarlo, no estudian aldeas, estudian en aldeas. Y esto que dice Geertz me parece que busca poner de relieve que
los antropólogos, las antropólogas, nos preocupamos, sí, por grandes temas, por interpretaciones amplias, hacemos análisis también abstractos, pero tratamos de hacerlo a través de descripciones densas y a la vez microscópicas. Quiero decir, lo que nos preocupa es lo que acontece tal como es visto y explicado, dónde acontece, cómo es vivido, procesado, analizado, aceptado o impugnado. Yo diría entonces, parafraseando a Geertz, que nos enfrentamos a esas grandes realidades políticas, ¿no? El poder, la autoridad, la opresión, la violencia, la ley, yo agregaría, ¿no? La justicia, los derechos humanos, los delitos y las penas, pero los encaramos en sus manifestaciones menores, más oscuras, a veces naturalizadas o invisibilizadas, en sus modulaciones locales. Esas particularidades del oficio, a mí o a nosotras, nos llevó a producir o aspirar a producir investigaciones que buscan identificar, describir y comprender de qué modos concretos y locales se expresan la ley, la legalidad, cuáles son sus usos, en qué prácticas y rutinas de las instituciones y de sus agentes descansan los derechos o sus violaciones, cómo los entienden las distintas instituciones implicadas en su gestión, qué razones arguyen también cuando, en qué creencias, qué razones arguyen y en qué creencias se apoyan distintos grupos sociales cuando impugnan o bien legitiman ciertas violencias. Es decir, que eso es lo que nos interesó comprender, de qué manera en procesos sociales específicos, con sus dinámicas locales, con una significación particular que siempre depende de las relaciones de poder establecidas en contextos históricos específicos y de prácticas concretas, ¿no? Es decir, esas preguntas sobre estas cuestiones enormes miradas en su manifestación local. Digo todo esto a modo de coordenadas generales que encuadran o van a encuadrar, pretenden encuadrar mi presentación algo estilizada de mi derrotero de investigación, que es un camino de investigación que lleva ya bastantes años, que en gran medida no es solo personal, porque resulta de la experiencia de un equipo de investigación, que es el equipo de Antropología Política y Jurídica, que hoy es un programa de investigación en el Instituto de Ciencias Antropológicas, que es un equipo que ha tenido y que tiene su propio estilo de trabajo, que formamos a comienzos de los años 90, este año estamos cumpliendo 30 años como equipo, que es un equipo que fue construyendo un problema de investigación, un corpus de lecturas y un corpus empírico, y definiendo un campo y también un modo de hacer investigación. Digo esto porque el equipo y nuestro trabajo de investigación en la universidad desde su origen fue junto a y con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que es un histórico organismo de derechos humanos, fundado en 1979 por un grupo de familiares de víctimas de terrorismo de Estado, algunos de ellos muy ligados al mundo del derecho, y que su agenda no quedó exclusivamente fijada en la preocupación por la cuestión de los crímenes de Estado durante el periodo dictatorial, sino que además tuvo una clara preocupación por lo que podríamos llamar la agenda de violaciones a los derechos humanos en democracia, en momentos iniciales del periodo post-dictatorial a mediados de los 80s. Y se comenzó a registrar y analizar una serie de desempeños y prácticas por parte de policías y también por parte del sistema penitenciario, es decir, prácticas policiales y penitenciarias violentas que no provenían de la represión política y que por ese entonces también no eran tenidas pública o socialmente como violaciones a los derechos humanos. De hecho, en ese entonces, y bajo el recientemente, por ese entonces, recuperado régimen democrático, esos asuntos no habían ingresado en la agenda pública. Y fue desde el CELS como espacio de denuncia y de defensa frente a esas prácticas policiales que la antropóloga Sofía Tiscornia, que es nuestra profesora y maestra, junto con algunos abogados, empezó a construir un campo de indagación en torno a la cuestión violencia policial. Yo había pensado contar un poco más sobre la historia del equipo y su encuadre más general para después ir con más detalle a mi campo de investigación, pero como ese es un plan muy ambicioso para el tiempo que me dijeron que tenemos, lo que voy a hacer es contarles un poco sobre mis investigaciones, que están muy enhebradas con las líneas de investigación del equipo, y tal vez después en la conversación abierta pueda reponer algunas cuestiones más. Sí me interesa decir
por ahora solo esto, que es que los intereses y los campos de indagación del equipo se orientaron siempre a conocer y a comprender las diversas formas de la violencia estatal, fundamentalmente las ejercidas por policías y por tribunales. Y nuestro interés residía y reside en comprender lo que podemos llamar el poder punitivo del Estado, tanto como sus condiciones de posibilidad. En mi caso, en todos estos años, yo me he ocupado de investigar sobre las formas que asumen las prácticas policiales que han llegado a definirse como violencia policial. Y acá me gustaría abrir una nota, una deriva. Digo prácticas policiales que han llegado a definirse como violencia policial, porque una primera cuestión sobre la que me interesa llamar la atención es que violencia policial no es ciertamente parte de un orden natural de las cosas, ¿no? Esa nominación. Digo, la definición social y local de la violencia policial es resultado siempre de un complejo proceso de producción de significados que están construidos en relación con sensibilidades legales y morales, ¿no? En torno a lo que es justo, a lo que es injusto, en torno al castigo, a la admisión de niveles de violencia estatal considerados legítimos, valoraciones acerca de los derechos, de la igualdad, de la desigualdad. Por eso, cuando nos disponemos a hacer investigación sobre aquello que socialmente se denomina aquí violencia policial, es necesario tener claro, por lo menos, que esa es una forma de nombrar que ya supone una clasificación, una categorización, que implica diferentes actores que además disputan el significado y el alcance de ese nombre. Quiero decir, la noción de violencia policial no significa lo mismo, ni en diferentes momentos, ni en diferentes sociedades, no alude siempre a las mismas prácticas. En diferentes lugares y en determinados momentos ciertas prácticas pueden ser consideradas como desempeños típicos y rutinarios de las policías, no ser clasificadas como violencia policial. Puede ocurrir también que las mismas prácticas sobre unas personas o grupos sociales o sobre otros sean entendidas como violencia policial o no lo sean. En algunos casos también pueden ser tenidas como prácticas inevitables, efectos colaterales eventualmente no deseados de la seguridad pública. Es decir, dependiendo de a quienes afecten esas prácticas violentas, o como diría la antropóloga Claudia Fonseca, de los estatus de más o menos humanos de las víctimas, determinadas prácticas pueden o no ser consideradas como violencia policial. Una violencia que puede ser también física o moral, ¿no? O sea que la primera cuestión que me interesaba plantear es que no dar por obvia la nominación violencia policial, que solo va a tener un acabado significado en un contexto local específico, ¿no? Para dar un poco más de carnadura a estos asuntos, voy a contarles de algunas cuestiones de mi línea de trabajo que remiten a ese título que elegí para mi presentación, ¿no? Poder policial, violencias y activismos. Para contarles cómo encaramos todas estas cuestiones a la hora de iniciar investigaciones etnográficas sobre rutinas y prácticas policiales violentas que progresivamente comenzaron a ser llamadas violencia policial y que luego abonarían a ese corpus que localmente se denomina hoy violencia institucional, tengo que hacer un poco de historia sobre los trabajos que en el equipo, particularmente Sofía Tiscornia y yo, llevamos adelante. Fue nuestro interés estudiar un tipo de prácticas violentas que ya desde fines de los 80 venían registrándose. Les decía antes, el CELS a menudo recibía denuncias sobre estas prácticas policiales, sobre todo en barrios populares. Se trataba de un tipo de prácticas policiales que no estaban, como les dije, ligadas a la represión política y que comenzaban a configurarse como violencias de Estado extendidas en este recientemente recuperado régimen democrático, que era un tipo de violencias hechas de prácticas policiales cotidianas de hostigamiento sobre determinados grupos, fundamentalmente jóvenes, pobres, trabajadores de sectores populares, migrantes, homosexuales, personas trans, villeros, trabajadores y trabajadoras sexuales. Una violencia cotidiana, la mayor parte de las veces poco espectacular, montada sobre rutinas policiales habituales, con importantes dosis de
insulto moral, diría Cardoso de Oliveira, y siempre una violencia ejercida de forma arbitraria, que muchas veces podía resultar en procedimientos de otra escala, ¿no? Tipo racia, en villas, en barrios populares, en recitales de rock, en partidos de fútbol, o en detenciones en comisaría, aunque no se hubiera cometido ningún delito. Una forma de violencia que además muchas veces podía derivar en hechos de mayor intensidad represiva, ¿no? Casos de falsos enfrentamientos, eventos de muerte que eran fusilamientos, ejecuciones extralegales, muertes por torturas en comisarías o desapariciones. Violencias que después se van a aglutinar bajo una nominación muy genérica de gatillo fácil, que la mayor parte de las veces reposaban en esas otras prácticas de menor intensidad represiva, ¿no? Más usuales y extendidas que las habilitaban, como las detenciones, por edictos, por faltas policiales también, rutinas típicas de vigilancia y control ostensivo que incluían, qué sé yo, por ejemplo, demoras por control vehicular. A nosotros nos interesaba visibilizar y cuestionar esa violencia, dar cuenta de esas formas de violencia, es decir, poder comprenderlas y explicarlas, pero además nos interesaba advertir su especificidad y eludiendo en cierto modo algún cliché que se empezaba a consolidar en ciertos ámbitos en la época, que era que esas prácticas eran pura continuidad del periodo dictatorial. Por eso, lo que nos interesó mucho fue conocer cuál era ese cuerpo de normas, decretos y leyes en los que reposaban esas prácticas, porque eran prácticas violentas, algunas de mayor intensidad represiva que otras, pero en gran medida no eran ilegales. Y ese interés nos llevaba a preguntarnos por prácticas y rutinas institucionales, por las tradiciones, por las costumbres, por los modos de proceder de las policías, por lo que podemos llamar el modus operandi policial, por la articulación funcional de las policías con el Poder Judicial, ya que probablemente ahí era que se generaban muchas de las condiciones para su legitimación. Y además la pregunta por la legitimación de esas violencias también nos llevaba a empezar a preguntarnos por su aceptación, como también por las distintas formas de resistencia y de impugnación de quienes las padecían. Ciertamente había muy poca producción intelectual sobre estas prácticas y dinámicas que caracterizaban a este tipo de procedimientos y de intervenciones que empezaban a identificarse socialmente como violencia policial. Había algunas, y digo estas cuestiones para ver cómo fuimos construyendo nuestro propio corpus de lecturas, ¿no? Había algunas producciones que tenían registro, documentación y algún análisis que provenían de la criminología latinoamericana, de la criminología crítica, fundamentalmente la italiana, o sea, Rosa del Olmo, el propio Zaffaroni incluso, los italianos Melosi y Pavarini. Después, por supuesto, estaba todo ese enorme campo de pensamiento sobre el poder, sobre el armazón jurídico del Estado, sobre la violencia, las burocracias, el derecho, Foucault, Benjamin, Weber, Berman. Pero no había, además, esto no era un tema trabajado por la antropología social, por otras disciplinas. Quizás en ese mismo momento empieza desde la sociología del control social a trabajar Pegoraro, en otra línea, ¿no? Pero es un movimiento incipiente en este tiempo, ¿no? A principios de los 90. Y nuestras investigaciones estaban orientadas por esa pregunta sobre las condiciones de posibilidad, nos llevaron a preguntarnos por las matrices históricas y locales que modelaban esas formas de poder punitivo y en particular del poder policial. Y esas preguntas entonces nos llevaron a indagar sobre la disponibilidad y el uso de elementos de la larga duración, quiero decir, los edictos de policía, los códigos de faltas y contravenciones, las facultades policiales como las detenciones para averiguación de identidad, los usos del delito, la resistencia a la autoridad. Y ahí fuimos sabiendo del viejo derecho contravencional, del poder del derecho administrativo y de faltas, es decir, de todo ese andamiaje normativo que en su momento Sofía Tijone caracterizó como un derecho de policía y sus derivas en el poder policial.
Y ese conocimiento, todo ese corpus de material normativo, muchas normas de lo que se podría caracterizar como normas de baja jerarquía jurídica, fueron como la puerta de entrada para comenzar a comprender los modos de hacer de policías y del mundo tribunalicio. Esto, por supuesto, nos llevó a acrecentar nuestro corpus de lectura con historias de la policía escritas por policías, a leer mucho sobre positivismo criminológico, sobre el higienismo, sobre las historias de ligazón y conflicto entre el derecho y medicina por el dominio del saber científico sobre el mundo del crimen, porque todos estos materiales además alimentaban una lectura científica desde la policía respecto de lo que era la peligrosidad, la sospecha, la identificación del mundo del delito, ¿no? Y explorar sobre ese corpus de normas y de figuras que tenían mucho de antiguo, pero que estaban vigentes y organizaban las rutinas del hacer policial del presente, que eran prácticas padronizadas, normalizadas, extendidas, conocidas también por los tribunales, nos permitió advertir cómo esas antiguas tradiciones, usos y costumbres incidían en las formas de hacer de esta corporación, fundamentalmente de las policías, ¿no? Como corporación hermética y muy cerrada sobre sí misma, y además también ligada a otra burocracia, que es la judicial. Y ahí además no solo era el compartir ese universo de saberes, sino también además un mundo ligado por redes de sociabilidad entre policías y tribunales. De manera que nuestras preocupaciones por las prácticas policiales del presente pudieron empezar a ser analizadas y comprendidas, advirtiendo en ellas el peso y la presencia de esas matrices históricas, ¿no? Esa larga duración que estaba operando en las diversas escenas y coyunturas del presente, que además, por su parte, es un presente, y estoy hablando de la década de los 90 del siglo pasado, en que no solo en el país, sino en la región se instalaba como una razón de Estado la cuestión de la seguridad pública. Eso empieza a tener una fuerte centralidad en las agendas políticas, y de hecho toda la discusión sobre violencia de Estado acabó siendo subsumida en la discusión pública sobre la seguridad, ¿no? Entonces, de ese modo mis investigaciones avanzaron, por un lado, en el análisis de las formas más normalizadas, naturalizadas, invisibles de la violencia policial, tanto como en el análisis de las formas extraordinarias y de una violencia, por así decir, más desmadrada, o sea, de una alta intensidad represiva. Me interesaba comprender las prácticas y las lógicas que organizaban el trabajo cotidiano de policías, el armazón burocrático, es decir, esa trama de normas, facultades, reglamentos, leyes que legitimaban y habilitaban, y en las que reposaban esos usos y costumbres, que tenían, como les decía, mayor o menor intensidad represiva y que se desplazaban de la discrecionalidad a la arbitrariedad. Pero a la vez, la investigación centrada en el presente y muchas veces en tiempo real, quiero decir, acompañando durante la ocurrencia de estos eventos a sus víctimas, me empezó a permitir comprender y también explicar no solo las formas de la actuación policial, sino también la experiencia social y cotidiana de esas violencias, en ocasiones su aceptación acostumbrada, que no es validación, sino más bien una experiencia de injusticia, tanto como su impugnación. El trabajo etnográfico en tribunales, en barrios, con organizaciones sociales, organizaciones definidas como organizaciones antirrepresivas, asociaciones barriales en villas de emergencia y con colectivos más o menos orgánicos y organizados de víctimas y familiares de víctimas, me permitió también empezar a trabajar sobre la potencia de lo nuevo y distinto del presente, ¿no? Que es ese movimiento bastante inorgánico que comenzaba a emerger frente a las violencias policiales y a las burocracias penales.
algunas modalidades de denuncia y de demanda de justicia y formas populares de protesta. Y fue ese trabajo que me llevó también a indagar sobre ese nuevo movimiento de demanda de justicia ante la violencia policial, que empieza a emerger con peso propio en la arena pública, ligado sí al movimiento de derechos humanos y a su experiencia, pero con entidad propia, la protesta contra el gatillo fácil, que ponía en juego viejas tradiciones políticas de movilización, casos que buscaban convertirse en causas públicas y lenguajes de la protesta popular. Ahí pude encontrar una articulación muy rica de lenguajes, marcos, repertorios, tecnologías manifestantes, préstamos, circulación y apropiación de formas de hacer que provenían tanto del acervo de los organismos de derechos humanos como de las movilizaciones y protestas populares, barriales, comunitarias, sindicales, políticas. Y eso ciertamente enriquecía ese campo del activismo de los derechos humanos, que se veía acompañado y fortalecido por la presencia de estas nuevas organizaciones y la emergencia de una figura que es la figura de familiares de víctimas de la violencia policial. El trabajo, llevé adelante varios trabajos. Un trabajo de investigación que fue mi tesis de maestría, se centró sobre el modus operandi policial rutinizado y poco espectacular, esa línea que les contaba antes, y su articulación con el Poder Judicial contravencional. Esto fue, además, en una coyuntura muy específica, fue 4 años después de la derogación de los edictos de policía en la Ciudad de Buenos Aires y de la creación de la justicia contravencional. Y, por otra parte, otro trabajo de investigación, que finalmente fue mi tesis doctoral, que fue sobre hechos de alta intensidad represiva, abiertamente presentados como casos de violencia policial, con la mayor parte de sus víctimas muertas. Y esas dos investigaciones me llevaron a abrir 2 líneas de investigación. Una línea orientada a la exploración sobre la figura de familiares de víctimas, como un tipo particular de activista político, con un enlace además con el universo de los organismos de derechos humanos tradicionales, o familiares con una legitimidad y una autoridad específica hacia dentro de las propias organizaciones que integraban y en la arena política, con unos usos particulares de sus muertos como un bien que les permitió trazar diferentes relaciones de vinculación o confrontación con el Estado. Y a dar cuenta también, esa línea de investigación me permitió dar cuenta de las distintas formas de la protesta popular, rebelde y relativamente desorganizada y con un lenguaje específico, muchas veces alejado de los lenguajes estandarizados de la protesta y de la acción colectiva organizada. Trabajé con casos de extrema intensidad represiva, claramente casos de violencia policial que derivaron en muerte, pero fueron casos de escasa notoriedad pública. Y el ser casos de escasa notoriedad pública también tenían menor control de las organizaciones que eran parte de ese campo de protesta. Entonces la posibilidad de dar cuenta ahí de ese lenguaje popular relativamente desorganizado, rebelde, a veces con contenidos conservadores, pero al mismo tiempo de una fuerte carga impugnadora, fue una entrada bien interesante para pensar el campo de la protesta popular, de la acción colectiva organizada, y también fue una entrada para indagar sobre el mundo de las militancias y los activismos, así como el mundo cómo en ese mundo se da el proceso de generación de un lenguaje político particular, que por ejemplo resulta en la generación de algunas categorías políticas locales, como la denominación violencia institucional, ¿no? Que es una construcción local específica. Y otra línea de investigación está más ligada a esa, que buscó dar cuenta de esas formas extendidas de la violencia más asordinada, poco espectacular, de prácticas policiales orientadas al control, vigilancia y gobierno de poblaciones, especialmente de trabajadores informales y en el espacio público, vendedores callejeros, trabajadoras sexuales, limpiadores de vidrios, trapitos. Ahí donde los viejos edictos policiales, que todavía tienen vigencia en muchas provincias, las contravenciones y las faltas son el lenguaje jurídico de baja jerarquía que encarna el poder policial.
Y por su parte, y en paralelo a esas dos grandes líneas de investigación, abrí otra línea de trabajo que está más ligada a los procesos burocrático-administrativos de producción de información y de conocimiento. Esto lo trabajé desde el inicio con una colega brasileña que se llama Ana Paula Méndez de Miranda. Empezamos a trabajar sobre lo que definimos, algo rimbombantemente, etnografía de la producción de estadísticas oficiales en materia de criminalidad, pero que en realidad fue lo que nos permitió, por la vía de la comparación entre Buenos Aires y Río de Janeiro, ver cómo las distintas agencias del sistema penal construían un sistema taxonómico y clasificatorio para categorizar muertes violentas. La posibilidad de identificar a partir de los registros burocrático-administrativos si había muertes violentas producidas por las policías y las fuerzas de seguridad o no, tenía que ver con las formas de clasificar. O sea, empezar a pensar en paralelo sobre el lenguaje del Estado como un sistema clasificatorio, para poder dar cuenta de esas prácticas violentas enquistadas, ¿no?, en el sistema penal. ¿Puedo ir pasando algunas fotitos? Las fotos van como recuperando esos tiempos, ¿no?, el mundo de los edictos y la vieja matriz histórica local, y el mundo de gobierno y gestión policial de poblaciones. Ese no es. Bueno, lo que quería agregar sobre esto es que el estudio de esos, puede ir pasando así solo, que el estudio de esos dos universos, ¿no?, el de los casos de violencia policial y los familiares de víctimas, y el de las formas extendidas y rutinarias de gobierno de poblaciones, y orientar la investigación hacia las formas de impugnación y protesta, me llevó a abrir una línea de indagación y una lectura analítica sobre los desempeños del activismo de los derechos humanos. Es decir, sobre las formas de hacer del activismo jurídico y de la militancia social en temas ligados a violencias estatales y especialmente sobre violencia policial. De hecho, esos son los asuntos sobre los que estoy trabajando ahora, que estoy haciendo trabajo etnográfico en juicios por jurado en casos de violencia policial. Pero también el trabajo de investigación sobre activismo y militancia me llevó a trabajar sobre todo otro universo de hechos que por diversas razones no alcanzan a tornarse un evento justiciable, ni un caso, ni un expediente judicial que logre inscribirse en una serie socialmente disponible, como por ejemplo la de la violencia policial. Quiero decir, todos los hechos que implican prácticas y rutinas violentas de las policías y que por razones de distinto tipo no consiguen convertirse en un caso de violencia policial, lo que llamé los no casos. Y esos dos tipos de hechos, ¿no?, los que tienen suceso al convertirse en un caso de violencia policial reconocido como tal y los que no, en realidad me permitió empezar a pensar en otra línea de investigación muy ligada a lo que algunos autores llaman procesos de producción social de víctimas, donde intervienen una serie de burocracias y actores específicos y particularizados que producen a las víctimas. Y por otra parte también explorar en lo que estoy empezando a llamar así de manera más consistente experiencias de injusticia, ¿no?, en sectores populares, que necesariamente implican determinadas formas de gestionar la vida y la muerte, ¿no? Y hoy todos esos asuntos hacen a mi trabajo en CONICET, como investigadora de CONICET. A lo largo de los años, como les contaba, fui abriendo esas líneas. Para mí, creo que a esta altura hay un programa de trabajo, que es un plan de trabajo que además, siguiendo la tradición del equipo, siempre ha sostenido una línea de intervención y coproducción de conocimiento, lo que algunos llaman transferencia y extensión, ¿no? Pero digo porque mi trabajo continúa estando ligado al CELS por la vía de seguimiento de casos de violencia policial que se tornan casos
y acompañando el trabajo de abogadas y abogados en tiempo real, ahora en el litigio juicios por jurado. Y luego otras 2 investigaciones que se armaron a partir de la generación de convenios a través de la Red de Investigaciones en Derechos Humanos de CONICET. Una con una investigación con memoria abierta que llamamos Genealogía del Movimiento contra la Violencia Institucional, que lo que busca es producir el registro y documentación de ese movimiento contra la violencia policial, institucional o el movimiento antirrepresivo en Argentina desde los tempranos 80s, que produce un archivo audiovisual con personas que son parte de ese campo, se reconstruyen historias, trayectorias, carreras, y además busca explorar con más consistencia esta circulación de lenguajes y préstamos de lenguajes, de tecnologías de movilización, de prácticas de registro y de denuncia. Y otro trabajo de investigación que también es por la vía de convenio con esa red, que es con la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional en el Ministerio Público de la Defensa, la miro a Sofía Belsique, que está acá y que es parte de ese proyecto, que llamamos Análisis de Procesos de Gestión de Información y Producción de Conocimiento en Casos de Violencia Institucional, que en esa investigación lo que buscamos es identificar y analizar todos los procesos de producción de información y de registro de dinámicas dinámicas policiales que producen violencias, y que además a las que además se les da curso para la gestión en términos de administración de justicia, ¿no? Con lo cual es registro e identificación de prácticas que, como les decía antes, no están dadas de una vez y para siempre, sino que además dan lugar a un proceso en términos de administración de justicia. Así que bueno, esta larga historia era para contarles de qué manera buscamos, ¿no? en el equipo producir conocimiento acerca de eso que podemos llamar el poder policial, definiéndolo, mostrándolo de manera encarnada, local, microscópicamente, y también, además del poder policial, el poder de la acción colectiva, el poder del activismo jurídico y el de la militancia social, política y territorial. Esas fotos que ustedes vieron es como un continuo que va desde la revisión de todos esos materiales que tienen que ver con las matrices históricas y locales de ese corpus de normas que hacen a las policías, y pasa luego por una serie de documentos que son los primeros documentos de registro de denuncias de casos de violencia policial en villas y barrios populares, que se les registra, y todos esos documentos son una materialidad del activismo jurídico en torno a la cuestión, y que además incidieron para que la cuestión adquiera esa denominación, violencia policial. Y luego hay una serie de imágenes que tienen que ver con el trabajo de campo, tanto en movilizaciones de familiares de víctimas de la violencia policial y a la puerta de los tribunales en distintos lugares, y también muchas de las movilizaciones de vendedores callejeros, sobre todo. Bueno, por ahí me quedo. Silvana Sarnes es licenciada en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, también de la UBA, y doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Desde 1988 es investigadora e integrante del equipo argentino de antropología forense y ha trabajado como experta en más de 20 países. Desde 2003 es miembro fundadora de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. Se desempeña como perito en antropología forense en el caso de desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y en casos de violencia institucional, masacres contra pueblos originarios, femicidios
y desapariciones actuales bajo investigación en distintas provincias de Argentina. Y bueno, pasamos a la presentación, Antropología Forense y Derechos Humanos. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, muchas gracias, obviamente, a los organizadores por la invitación, bueno, a ustedes por estar presentes y bueno, celebrando, ¿no?, la tan esperada reapertura, esperemos pronto, de la carrera de antropología en esta casa. Bueno, yo voy a tratar de brevemente, así damos tiempo también al intercambio que seguramente va a ser muy provechoso, contar más que nada una experiencia, diríamos, de aplicación, para llamarlo de alguna manera, dentro del campo de la antropología, de algunas herramientas justamente de la antropología, como se contó acá, bueno, la arqueología, la antropología sociocultural, la antropología biológica o física. Estos saberes de distintas áreas de estos campos son los que de alguna manera incorpora la antropología forense, que podemos definirla como una disciplina. Pero bueno, concretamente lo primero es aclarar un poquito a qué me refiero con el término forense, que básicamente... no sé si sí, está, pero es la... Bueno, ahora ya. Es la primera, la siguiente. ¿Así? Ahí voy. Bueno, la ciencia forense, o el término forense, en realidad nos remite a un ámbito de aplicación de ciertos saberes, que tiene que ver obviamente con el campo jurídico, ¿no? El rol, digamos, de cualquier saber, incluso diría que cualquier saber no necesariamente científico puede tener una aplicación forense, porque concretamente de lo que hablamos es de ser un asistente en un proceso de justicia, o sea, brindar un conocimiento experto sobre alguna materia que ayude a tomar una decisión a la autoridad de justicia, ¿no? Normalmente el juez. Obviamente que cuando uno dice forense piensa en los médicos forenses, en los patólogos, en ese tipo de disciplinas asociadas a lo forense, pero como decía, bueno, más recientemente la biología, la antropología, que es de lo que me voy a expresar ahora, son también, o tienen esta posibilidad de brindar, digamos, una expertise sobre determinado tema y de esa forma, en la modalidad de peritaje, como se llama, brindar esta información para la toma de decisión a la justicia. Bueno, la antropología, estos son muy esquemáticas definiciones de estos tres ámbitos de conocimiento que mencioné, ¿no? El sociocultural, el arqueológico, el antropológico o del bioantropológico, que son, ahora vamos a ver qué tipo de herramientas, qué conocimientos son los que vamos a tomar de esos ámbitos para aplicarlos al campo forense. Pero más que nada, y yo voy a hacer un poquito de contexto también brevemente, porque justamente la antropología forense como la conocemos hoy está muy ligada a, bueno, desde ya la historia política y social de nuestro país, y diría de la región. De hecho es algo que desde que se empezó, diría, a constituirse en Latinoamérica, en Argentina, un poco por nuestra experiencia de vuelta a la democracia en mediados de los 80, tiene como un impulso inicial que luego trasciende fronteras y va a ser justamente demandada por aquellos países que habrían atravesado también periodos de violencia política, de dictaduras cívico-militares, de conflictos armados internos, y que estos saberes aportan al esclarecimiento de muchos de estos hechos de violencia, y sobre todo y principalmente esta génesis responde a las demandas de la sociedad civil, ¿no? Todos conocemos, por supuesto, lo que han sido las luchas, lo que son las luchas de las organizaciones de derechos humanos, como las madres, las abuelas. Bueno, para ir localmente a cuál fue o cómo surge esta aplicación de la antropología en Argentina, bueno, como decía, está vinculada a la necesidad, a la demanda, digamos, luego en el momento ya de constitución de la CONADEP, ¿no? De la Comisión Nacional sobre Búsqueda de Personas Desaparecidas, surgen las denuncias sobre, voy a ser breve con todo esto, asumo que todos lo conocemos, ¿no? La
la necesidad, la demanda de buscar a las personas secuestradas y desaparecidas. Esto hace que ese informe de la CONADE reúne no solamente la información sobre las víctimas, sino información sobre posibles sitios de entierro, en primer lugar, de los cuerpos de las personas, principalmente en cementerios del conurbano, digamos, bonaerense. Eso es en primer lugar. Y claro, no habiendo antropología o antropólogos o arqueólogos forenses entonces, como los conocemos hoy, el sistema de justicia que es, al cual está vinculado el campo forense en nuestro país y en nuestra región, hay otros modelos en Europa y en Estados Unidos, pero concretamente lo forense está ligado a las instituciones de justicia y surgen dos conflictos, diría, o dos dificultades. Por un lado, la falta de expertise, digamos, para recuperar y analizar restos óseos, porque pasado el tiempo que había transcurrido desde el momento de los sucesos hasta el momento en que se investiga, ya no estamos hablando del médico forense que hace o el patólogo que hace una autopsia, sino que lo que contamos es con restos óseos. Y entonces no había ese recurso profesional en nuestro sistema de justicia o en nuestro sistema forense, y por otro lado también había desde ya mucha digamos, desconfianza de parte de las organizaciones de familiares, porque obviamente el involucramiento del aparato de justicia y de las instituciones en la violencia que se estaba investigando llevaba a, por supuesto, dudas sobre, digamos, qué características iban a tener esas investigaciones. Es por eso que, bueno, y estas son situaciones que se dieron, estas son fotos obviamente históricas, fotos que se dieron en esos primeros procesos de exhumación, en donde personal del cementerio, bomberos, iban a los cementerios, los mismos médicos iban a los cementerios, se recolectaba material de una forma que obviamente era científica y que no condujo a ninguna posibilidad de identificación, digamos, de estas víctimas, y es por eso que las organizaciones de derechos humanos, abuelas y bueno, también en el contexto de la CONADE se convoca a expertos extranjeros en dos materias que acá van a ser fundamentales. No voy a hablar del campo genético en función de la identificación de los niños secuestrados o nacidos en cautiverio, pero de hecho en esos años, 84, llegan al país expertos en el área de genética que van a dar origen a esa línea desde ya sobre la cual se ha avanzado tanto, y en el campo de la antropología y la arqueología forense. Esto es solo también una foto histórica. En los juicios del 85, por primera vez, el que ven de espaldas es el doctor Clyde Snow, que es ya fallecido, que es un antropólogo, era un antropólogo norteamericano, de estos expertos que llegaron traídos por una asociación llamada Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y que lo primero que dijeron, bueno, no hay que utilizar la arqueología para recuperar la materialidad, que justamente esa es la herramienta principal que nos brinda la arqueología, la posibilidad de recuperar los restos, los elementos asociados y sobre todo interpretar el contexto, ¿no?, en donde se encontraba, porque vieron la foto anterior, una pila de huesos desarticulados y fuera de contexto, difícilmente van a decirnos o van a darnos suficiente información para poder identificar y para también, por un ejemplo, una bolsa de restos óseos que llegan a una morgue, dan una información muy distinta, o más bien no dan una información como lo puede hacer si uno excava arqueológicamente, la posibilidad de recuperar incluso la posición de depositación de ese cuerpo. O sea, sabemos que en nuestras culturas los cuerpos no se entierran boca abajo, por ejemplo, con las manos atadas o cosas por el estilo. Entonces ya solamente poder recuperar ese contexto nos permite sospechar de que estamos ante un entierro clandestino, digamos, un entierro por lo menos no, digamos, no como se haría en un caso sin violencia. Bueno, como saben, los juicios, luego de los juicios, hubo una serie de leyes de impunidad, ¿no? O sea, primero la violencia de vida, el punto final, luego los indultos. Eso hizo que la posibilidad de desarrollar la antropología forense en el contexto, digamos, de procesos de justicia penal se inviabilizó,
No obstante, en Argentina y en otros países se avanzó aplicando estas mismas herramientas, pero en contextos diferentes. Estos son solamente algunos mecanismos que también a los que se aporta como auxiliares, porque de alguna manera el objetivo es, por supuesto, aportar a la reconstrucción de los hechos. Desde ya, principalmente, y en nuestra región esto es fundamental, nuestra práctica está asociada a dar respuesta a los familiares y, bueno, con esto también, obviamente, reconstruir un poco la memoria colectiva, aportar a lo que se llaman, digamos, los mecanismos de reparación hacia las víctimas, ¿no? O sea, todo esto puede ocurrir al margen de los procesos de justicia penal. No obstante, y creo que esto, y lo diré un poquito más adelante, es importante, digamos, o fundamental el trabajo con los estándares, digamos, de aplicación de la antropología forense como la conocemos en cualquier contexto, ya sea penal o no, porque bueno, en nuestro caso, el de Argentina y hay otros, es un caso paradigmático en cuanto al proceso de justicia sobre los crímenes, ¿no? del proceso, es decir, hemos tenido juicios como el del 85 y luego ha habido reapertura, juicios que están todavía vigentes y que se han reabierto décadas después, y de alguna manera la posibilidad de haber hecho estas prácticas con los estándares que defendemos, digamos, hace que esa evidencia generada en otro contexto pueda ser hoy presentada en un juicio penal, y de hecho es lo que está ocurriendo. Estamos declarando en juicios sobre casos que trabajamos en los años 90, donde no estaban judicializados, ¿no? Pero bueno, un poco esto en el contexto de nuestro país, desde ya que como les decía, países del Cono Sur, países de América en general, y bueno, y otras regiones del mundo desde ya, han requerido, digamos, este mismo tipo de desarrollo, ¿no? De aplicación de la antropología, porque, bueno, procesos lamentablemente de violencia encontramos en todo el mundo, y sabemos que, bueno, la desaparición forzada en particular es una figura que tiene unas implicancias muy profundas y muy tremendas. Por esta indefinición, por este no saber, este estado, ¿no?, que los psicólogos llaman de duelo suspendido. En fin, hay mucho trabajo sobre lo que esto implica, pero también en otro tipo de delitos donde las víctimas o los cuerpos de las víctimas no son recuperados. Un poco para entender a qué me refiero, y esto reproduce muy esquemáticamente desde ya, pero así lo planteábamos originalmente a mediados de los 80, ¿no? Un poco cómo veíamos la tarea. Desde ya que esto es totalmente, o sea, no es que se suceden, sino que se articulan, pero lo asociábamos mucho con estas tres áreas de la antropología, ¿no? La parte que decimos de la investigación preliminar, la búsqueda de documentación, la reconstrucción del hecho, de la información sobre la víctima, y también, como les decía, sobre aquellos lugares a donde había que ir a buscar, la arqueología que nos permitía lo que les comento sobre la posibilidad de recuperar no solamente restos y evidencias asociadas, sino contextos, interpretarlos, y el análisis que se hace a partir de las herramientas de la antropología biológica o física. Luego, y ya mediados de los 90, ya era posible incorporar la herramienta de la genética, que fue obviamente muy, muy, muy valiosa para potenciar las posibilidades de identificación. Y bueno, nosotros un poco por la cuestión de la interdisciplinaridad o la multidisciplinaridad que ahora implica la práctica, hablamos mucho de informe integrado. O sea, el trabajo del antropólogo forense o de cualquier perito termina en un informe pericial. En el caso de nuestras investigaciones, como les digo, con el tiempo se han sumado muchas disciplinas al campo forense, y de alguna manera lo que se busca es que todos esos resultados no se presenten de forma desarticulada, sino que se analicen para ver las inconsistencias, para poder transmitir una información que sea de utilidad y no una cosa críptica que nadie puede entender, ¿no? Entonces, por eso hablamos mucho de informe integrado, y desde ya que la notificación y la restitución de los restos en todos los casos es una de las finalidades principales del proceso. A veces es posible, a veces no.
Y bueno, esto está muy atravesado por lo que tiene que ver con las prácticas también de la psicología social, y hay un montón de experiencias de procesos de acompañamiento psicosocial a experiencias de investigación en estas áreas, que están fuertemente vinculados a casos de violaciones a los derechos humanos, pero no únicamente. Pero digamos que así es como la conocimos en nuestra experiencia. Bueno, esquemáticamente lo mismo, la investigación preliminar, esto no tiene ninguna... es bastante intuitivo pensar que uno va, como desde cualquier disciplina social, a buscar las fuentes del tipo que sean, ¿no? Documentales, testimoniales, en fin, todo aquello que se pueda reunir en cuanto a información del caso y de la víctima. En Argentina, en otros procesos sí, en Argentina no ha sido la mayor fuente, o casi no ha tenido ninguna incidencia prácticamente la información por parte de perpetradores, cosa que en otros procesos, como actualmente en el colombiano, sí está funcionando bastante. Pero bueno, en nuestro caso y en muchos casos no es de donde mayormente surge la información. Es muy importante también pensar en una época, se hablaba de los archivos, ¿no? De un archivo, bueno, no es una cosa articulada en donde uno va a encontrar la información de esa persona, el recorrido, eso no va a ocurrir, pero sí es importante también pensar que el Estado, en su operar burocrático, diríamos, va dejando huellas en todos lados, en lugares que son accesibles, incluso, o sea, no son archivos ni secretos, ni encriptados, ni nada por el estilo, sino que sencillamente es como la huella burocrática de las instituciones del Estado, un simple registro de cementerio en donde se consignan los cuerpos que entran como no identificados. Eso fue uno de los primeros trabajos que se hizo acá, de hacer un relevamiento de esos registros de los cementerios, en donde se veía que en los años de interés los cuerpos que entraban como NR correspondían a personas jóvenes y con una causa de muerte violenta, lo cual era fácil concluir que eran los lugares que estábamos buscando. La arqueología, bueno, ya solamente para resaltar el valor que tiene la utilización de estas metodologías a comparación de la pala mecánica y todo lo que se vio en esas imágenes del principio. Y la rutina, nosotros tenemos rutina de laboratorio, perfil biológico, o sea, los restos óseos, el antropólogo, biólogo o físico normalmente, estudia esa variabilidad humana o evolutiva a nivel del registro de nuestro propio esqueleto, ¿no? De nuestros propios restos. En este caso, eso es una herramienta muy útil. Solo para mencionar, no es la primera vez que se utiliza en el mundo, digamos, este tipo de herramientas para la identificación de personas. De hecho, ya muy asociada a los conflictos bélicos, me refiero a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, todo eso, había laboratorios en Estados Unidos. De hecho, estos antropólogos se formaron un poco ahí, ¿no? O sea, del ámbito académico, pero al servicio también de estas iniciativas de repatriación de soldados muertos en los conflictos. Entonces, estaba esta experiencia un poco volcada a la posibilidad de la identificación de restos. Estos, por supuesto, como la estimación la determinación del sexo, la estimación de la edad, lo que llamamos el perfil biológico, con eso uno no llega a la identificación, sino que lo que se va haciendo es definir rasgos de esos individuos que nos van acotando las búsquedas, pero hace falta otro tipo de información, que muchas veces puede ser una ficha odontológica, puede ser una lesión que esa persona sufrió en vida y deja una huella. Obviamente que todo se restringe a la huella a nivel óseo, porque un tatuaje evidentemente que podría ser en otro contexto muy útil, en nuestro caso no. Entonces este es el tipo entonces se ven el perfil biológico y luego se va a las particularidades individualizantes, ¿no? A estas características que nos hacen únicos, que eso es lo que necesitamos llegar para hacer una identificación. Eso por un lado. El otro punto, como decimos, de pericia, o el otro objetivo, es dar cuenta sobre la causa o la manera de muerte, y para eso, y en los casos de Argentina yo diría que en un 90% se tratan de ejecuciones extrajudiciales con arma de fuego o enfrentamientos fraguados, o sea, entonces esas lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego en general, no en absoluto, en general dejan una huella ósea que es identificable de esos sucesos que a la persona le pasaron
en su vida y que tuvieron una remodelación, incluso a otros procesos que se llaman tafonómicos, que tienen que ver con lo que pasa una vez el cuerpo depositado, o el cuerpo, o sea, ya con la persona ya fallecida, ¿no? Pero bueno, eso nos lleva a este proceso de identificación, que es un cotejo, básicamente cotejar, comparar todos los elementos de la investigación, no solamente los del análisis, y en esto vuelvo a lo que decía de la cuestión de integrar la información. Nosotros creemos que es importante justamente sumar tanto la información histórica del caso como la información de los análisis, y, como les decía, el campo genético fue muy importante para posibilitar las identificaciones, porque la identificación antropológica siempre tuvo o tiene algunas limitaciones. Por un lado, que la persona tenga alguna característica que lo individualice. Ustedes piensan que nuestra población de desaparecidos probablemente tengan entre 20 y 35 años, tal vez personas que no tenían necesariamente alguna ocurrencia que pudiéramos ver en sus restos, y también los registros clínicos, como para obtener radiografías, fichas odontológicas, también están bastante restringidos. En nuestro contexto, imagínense en contextos como de masacres campesinas en Centroamérica, imposible. Entonces, la genética en ese aspecto ayudó bastante. En un principio, este es nuestro laboratorio actualmente, y esto viene o resulta de un proyecto recuperar ADN de tejidos. No es que empezó en los 90, lo que empezó un poquito en los 90 tiene que ver con la recuperación de ADN de tejido óseo, porque de fluidos, obvio, ya existía, todos conocemos las pruebas de paternidad, ese tipo de cosas, pero de restos óseos, por cuestiones que van desde las características del tejido hasta cuestiones vinculadas a la degradación o a la contaminación, siempre fue más complejo, pero ya en los 90 empezamos a utilizar estas técnicas con laboratorios extranjeros, para lo cual teníamos que construir una hipótesis bastante clara sobre esa identificación, y de alguna manera el acceso a la prueba genética permitía la corroboración de una alta sospecha en cuanto a la identidad de esa persona. En los años, esto es 2007, si no me equivoco, mediados de los 2000, con un armado que fue interinstitucional, me refiero a instituciones del Estado, como la Secretaría de Derechos Humanos, como la Cancillería, Ministerio de Salud. Se armó una campaña que convocaba a todos los familiares de víctimas, a la vez que estábamos procesando todo el material óseo o muestras de todos los restos que teníamos y que tenemos aún sin identificar, para generar esta posibilidad de proceso de comparación masiva. Que esto fue posible también porque ya la capacidad del laboratorio era la suficiente como para generar estas bases de datos, estos bancos de datos genéticos, que no es el mismo que el de abuela. Siempre a veces nos consultan la misma duda. Es un banco diferente, por supuesto que tenemos comunicación y muchas veces si tenemos una muestra que el banco no tiene de abuelas y viceversa. Tal vez la mayor diferencia es que en el caso de estas convocatorias son convocatorias voluntarias. En cambio, como saben, en el caso de abuela, tratarse de procesos penales abiertos es compulsiva, si es necesario, ¿no? Bueno, esto hizo que se avanzara mucho. Digo que es un campo, el de la genética forense para la identificación, que desde los 90 se ha ido desarrollando mucho. Paralelamente, solo para mencionar, ha habido un gran crecimiento en la región, o sea, en Latinoamérica, de la implementación de estas prácticas, como les decía, por los mismos contextos sociopolíticos, y también eso lo pudimos de alguna manera visualizar, y por eso generación de protocolos, de guías, en fin, esto es un material, esto es solo muy esquemático, hay muchas. Yo quería mencionar la constitución de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, porque es un poco, ya en el año 2003, cuando se conforma, es el reconocimiento de muchos antropólogos y no antropólogos y arqueólogos, o gente que estaba como dedicada de alguna manera a estos procesos de búsqueda, en donde yo diría que cuando a fines de los años 90, cuando se formó
la Corte Penal para la ex Yugoslavia, ahí se convocó se hizo un trabajo forense importante en donde vimos que muchos éramos latinoamericanos realmente, justamente por esto, porque había una capacidad, digamos, profesional no muy articulada, que no nos reconocíamos tanto, y por eso la posibilidad de conformar una asociación como la que hasta hoy se reúne todos los años, un congreso, produce documentos guías y también produce un proceso, digamos, de certificación. Porque es justamente lo que intentamos es sostener buenas prácticas estandarizadas regionalmente. Y digo regionalmente porque tal vez en el caso de otros contextos, el antropólogo forense está muy vinculado a un trabajo tal vez más de laboratorio, de análisis de restos, y como lo entendemos en Latinoamérica, por nuestros contextos creemos que es un trabajo más holístico, en donde apuntamos a un proceso que tiene que ver fuertemente con una instancia de reparación para las familias, o sea, hay una cuestión de la centralidad, digamos, de las víctimas, que hace un poquito distinto, digamos, nuestra práctica a la de otros países y regiones, y es por eso que bueno, estas guías están pensadas en función a las características principalmente de nuestros países. Esta es un poco la definición que la guía da sobre qué es la antropología forense, pensada, como les digo, aplicada a estos casos de violencia política. Y bueno, solo para ir terminando, algunas cosas que ya mencioné, o sea, entendemos que hay un enfoque que integra digamos, muchos saberes. Con el tiempo se han ido incorporando un montón de otras herramientas a estas búsquedas, ¿no? Y lo mismo el rol del antropólogo ha ido tal vez cambiando un poquito, en el sentido que quizás no está ahora tan volcado a la identificación se ha corrido al campo un poco de la genética. No obstante, sigue llevándose adelante el trabajo de identificación antropológica, pero tal vez el antropólogo está más volcado a la interpretación de los procesos tafonómicos, del contexto. Pero bueno, también un poco todo este trabajo, digamos, de distintas disciplinas, de distintos campos, desde la matemática, la geofísica, un montón de herramientas que se han ido desarrollando también, sobre todo para la búsqueda de sitios de entierro, porque como es lógico, la intención es ocultar, por lo tanto, uno de los primeros obstáculos es acceder a esos sitios donde pueden estar los cuerpos, ¿no? Entonces hay una serie de disciplinas del campo científico que aportan, y todo esto se transforma finalmente, como les digo, en lo que llamamos un peritaje, ¿no? Volvemos al tema de lo forense, y bueno, ese es el rol finalmente, construir un documento que aporte al esclarecimiento de un hecho, que aporte a la justicia, a los procesos de justicia en el caso de que se estén llevando adelante, y que aporte fundamentalmente a la reconstrucción de los hechos para las víctimas, y obviamente, en el mejor de los casos, la restitución de los cuerpos, y bueno, entendido esto como parte de una reparación. Y también, al margen del contexto de derechos humanos, son técnicas que pueden aplicarse y se aplican en otros contextos, ¿no? O sea, las mismas herramientas volcadas al esclarecimiento de otro tipo de hechos. Y bueno, como disciplina más o menos nueva, o como todas, siempre hay cosas que mejorar, desafíos, cuestiones que, como les digo, a nivel regional se plantean, se discuten, y un poco la intención es seguir avanzando sobre todo en la profesionalización de nuestras prácticas, porque bueno, obviamente que por un lado, para ser mejores, digamos, aportar, por supuesto, a los procesos de justicia, pero, como les digo, fundamentalmente a aportar a las víctimas y sostener un poco este norte que tenemos, que tiene que ver con la práctica en toda nuestra región, que es esto de la centralidad de las víctimas, ¿no? Tal vez no necesariamente entregar unos restos es reparador per se, o sea, es un proceso que creemos que se va generando, que hace a esa posibilidad de reparación, que tiene que ver con generar confianza, en fin, una serie de cuestiones que pueden hacerlo
algo positivo para las víctimas o sus familiares, o puede ser de alguna manera retraumatizante, ¿no? Entonces, por eso creo que un poco la intención desde la asociación es, como les digo, generar las mejores buenas prácticas enfocadas a aportar a estos procesos de, obviamente contextos muchas veces complejos. Bueno, gracias, creo que con esto... Bueno, muchas gracias. Y ahora abrimos como una ronda de preguntas para los tres. Si quieren, levanten la mano.